Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Velosa Feteco, soy estudiante de radiología y el día de hoy vengo a participar acerca de la actividad de semiología. Vamos a hablar sobre el spinning y el tema de los movimientos en cuanto a la respiración. Este es mi mapa mental y aquí yo logré plasmar el tema de los movimientos de presión y los movimientos de spin. El movimiento de spin es un movimiento que representa la propiedad generales de las partículas y puede entenderse fácilmente por analogías como las propiedades de lectores. Tenemos los movimientos de presión, que corresponden a un movimiento giratorio que tiene una velocidad de giro que se llama frecuencia de presión. Está determinada por la ecuación del Amor. Los protones, cuando se producen dentro de un campo magnético, no solo de manera lineal. Acá puse o traté de plasmar el tema de los movimientos. Este es el de spinning, cuando van subiendo y bajando, o sea, el retorno, y este es el movimiento de presión. Muchas gracias. Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Arisméndez Barón, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, adscrito al CEAD de Ibagué. Y a continuación pues hablaremos sobre la magnetización transversal. De esta podemos decir que gira en torno al eje Z, que inducirá una corriente en una bobina de alambre colocada alrededor del eje X. En cuanto al tiempo T2, es una constante del tiempo especificada del tejido que describe la pérdida de la magnetización transversal en un 37% de su valor máximo. El tiempo comprendido entre los dos pulsos de excitación. Y en cuanto a la relajación, se puede decir que la relajación es el conjunto de procesos por lo que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de un campo magnético externo. La aplicación de un campo magnético fijo a lo largo del eje para dar una dirección estable a la magnetización y de una serie de pulsos del campo perpendiculares para rotar la magnetización y a continuación dejar que vuelva a relajarse. Pues podemos decir que estas son las bases de estas técnicas. Por tanto, estos procesos de relajación son de enorme importancia para la práctica y para la comprensión de la resonancia magnética nuclear. Gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Yolanda España, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Yo le voy a hablar un poco de lo que es la jaula Faraday. Una jaula Faraday es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. El nombre se debe al físico Michel Faraday, que construyó en 1936 y se emplearon para proteger las descargas eléctricas, ya que en su interior hay un campo eléctrico que es nulo. ¿Qué es un efecto Faraday? Cuando el material se somete a un campo magnético aplicando y es atravesado por un haz de luz polarizada. La luz permanece linealmente polarizada, su plano o polarización va girando en el trayecto dentro del material. Este efecto de giro es el efecto Faraday. ¿Cómo se aplica la ley Faraday? Cuando se mueve el imán dentro de la bobina del cable, cambiando el campo magnético, el flujo magnético a través de la bobina. Se genera un voltaje en una bobina de acuerdo con la ley Faraday. Les voy a enseñar una de las jaulas Faraday que tenemos en el momento en resonancia magnética. Esta es la jaula, como la podemos observar en resonancia magnética. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Catalina Rodríguez Méndez, soy estudiante de la UNA del programa Tecnología en Radiología e Imágenes. El día de hoy voy a explicar el tema sobre resonancia magnética, antenas y tipos de antenas. Antenas son elementos que utilizaremos para recibir la señal de la resonancia magnética de los tejidos. Es necesario e importante la elección de la antena adecuada para cada tipo de estudio y su posición en la región anatómica específica para poder tener la mayor resolución espacial posible. Los tipos de antenas son las antenas que pueden ser de transmisión y recepción, es decir, que emiten la señal de la radiofrecuencia y también reciben la señal de los tejidos. Y también están las antenas de recepción, que solo reciben la señal emitida por los tejidos. La mayoría de las antenas son de este último tipo. Las antenas envolventes
son todas aquellas que rodean al paciente, total o parcialmente, pero la señal es homogénea en todas las regiones anatómicas que queremos estudiar. Suele predominar las antenas de cuadratura, como por ejemplo esta antena que se utiliza para la rodilla, el pie, tobillo. Estas pueden ser lineales o de cuadratura. Las antenas superficiales son aquellas que solo recogen la señal en una profundidad determinada de 2/3 de diámetro de las antenas y perderemos la intensidad de la señal según aumentamos la distancia. Suelen ser las antenas lineales para poder adaptarse a la anatomía del paciente. Este tipo de antena suele utilizarse para la realización de estudios como las ATM, articulaciones temporomandibulares. Así optimizaremos el estudio consiguiendo una resolución espacial muy alta. No solo son antenas lineales, sino que también pueden ser de cuadratura y multielementos. Las antenas lineales son todas aquellas que recogen la información a lo largo de un eje del espacio, de tal manera que nos limita la realización del estudio a un solo plano. Por ejemplo, si uso una antena lineal para la columna lumbar, podré utilizar muy buenos cortes sagitales, pero los axiales tendré peor calidad de la imagen, baja señal y elevado ruido. Las antenas de cuadratura son aquellas que reciben la señal de dos canales diferentes, de tal manera que obtendré una mejor resolución espacial y podré realizar secuencias en cualquier plano del espacio. Las antenas multielementos son la unión de varias antenas con un FOV pequeño. Cada antena recibe la señal del tejido y se une para formar una sola imagen con una altura de relación señal más ruido. Esas antenas cada vez son más habituales en nuestros equipos y también se le conoce como Patient Range. Las antenas Patient Range pertenecen a un equipo de 1.5T de General Electric. Su uso más común es para estudiar el tórax, el abdomen, la pelvis, los músculos, la pierna y los brazos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Gómez Alvis. Soy del grupo 154006 Radio 36 y el tema que vengo a abordar es movimiento spin y precesión en magnetización longitudinal transversal, tiempo de relajación transversal OT2, longitudinal OT1, componentes que conforman las secuencias, la función de los medios de contraste en resonancia, función del jaula de Faraday y antenas y tipos de antenas. Como vemos en el movimiento de spin en recesión, el 1 es el núcleo que tiene el movimiento angular spin. El campo magnético externo crea una fuerza perpendicular o torque a dicho momento angular. Se origina así un movimiento circular rotatorio y con una frecuencia específica en cada elemento químico llamado movimientos. Vemos que el spin básicamente es una característica de la naturaleza y permite que las partículas anatómicas y subatómicas interactúen en campos magnéticos. Y de la precesión podríamos comparar con la traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol. Bueno, estamos en la magnetización y relajación longitudinal y transversal. Lo que yo investigué y lo que yo entendí es que cuando, por ejemplo, la RF está encendida, lo que quiere decir que es que la magnetización transversal hace un giro con los protones
o sea, a nivel. Si yo, por ejemplo, la RF, yo la apago, lo que va a hacer es que la longitudinal transversal va a disminuir y queda en una relajación transversal, y lo que va a hacer los protones es que se van a ir con el tiempo, con lo que va subiendo la magnetización longitudinal. Como vemos aquí en la segunda imagen, los protones se van desalineando. Cuando ya quede arriba la flechita, que es la magnetización longitudinal, ya entra en una relajación longitudinal. Bueno, el tiempo de eco T es el tiempo desde la aplicación de pulso de radiofrecuencia hasta el pico de señal que recibe la antena. La aplicación de pulsos de RF repetidos y la señal recibida para un determinado TE es lo que causará el contraste de la imagen en la RM. Tiempo de repetición de la TR. En el tiempo que pasa entre un pulso de excitación y el siguiente es de 90 grados, seguido de más adelante por uno de 180 grados, luego del doble del tiempo entre estos dos pulsos, y recibe una señal o eco proveniente del tejido estimulado. Secuencias de eco gradiente. Estas secuencias no aplican un pulso de refase de 180 grados como en las secuencias SE, porque queremos disminuir el tiempo de repetición de R. Secuencia inversión recuperación IR. El pulso de 180 grados tiene como función potenciar la señal obtenida y permitir anular la voluntad de algunos tejidos, aumentando el contraste. Bueno, como vemos en la T1 y T2, vemos unas imágenes. En la primera imagen, que es al lado izquierdo, es la T1, y al lado derecho es la imagen T2. La T1, las estructuras con tiempo de relajación muy cortos, como el de la grasa intraconal de la órbita, se observan con una señal alta. La sustancia blanca, por ser rica en grasa, tiene también una señal alta. La sustancia con tiempos de relajación más prolongados, como el agua, se ve muy baja señal, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo y la sustancia gris, que son las estructuras ricas en agua. En la T2, las estructuras de gran contenido de agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ven de alta señal, y los tejidos con alto contenido graso se ven de baja señal, y hay inversión de la intensidad de la señal de la sustancia blanca, que se ve de menor señal con respecto a la sustancia gris. Las secuencias spin hecho potenciadas en densidades de protones. En esta imagen, el contraste es directamente proporcional a la cantidad de iones hidrógeno que el tejido tenga. Vemos el líquido cefalorraquídeo en señal intermedia y una pobre diferenciación entre la sustancia blanca y gris. Bueno, el STIR, vemos que se anula la señal proveniente de la grasa. Es útil cuando interesa analizar las estructuras rodeadas por mucha grasa, como se observa en este estudio de una masa intraorbitaria izquierda. Vemos que FLY es una sustancia potenciada en T2, en la que se anula la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca se observa de menor intensidad de señal en relación con la sustancia gris. Bueno, por último, pues no tuve imagen, no le coloqué imagen en esta diapositiva, pero voy a dar a conocer qué es la función de la jaula de Faraday
Es una caja metálica protectora de los campos eléctricos estáticos en su interior. El campo eléctrico es nulo y se utiliza en protección de descargas eléctricas. Se emplea en laboratorios biomédicos, cámaras de reverberación, en telecomunicaciones, entre otros. Bueno, aquí vemos las antenas y los tipos de antena. Vemos que hay unas antenas de transmisión recepcional que mandan el pulso de radiofrecuencia y recogen la señal que los tejidos mandan después de dicho pulso. Están las antenas envolventes que rodean total o parcialmente el paciente y reciben de manera homogénea la señal y la zona anatómica de interés. Están las antenas superficiales, que son las que dependiendo de la profundidad reciben mejor o peor intensidad de la señal. Están las antenas lineales, que reciben información de un plano o eje, y eso nos limita mucho la obtención de ciertos cortes. Y luego, por último, está la antena de cuadratura, que recibe la señal de dos canales diferentes, por lo que se podrán hacer secuencia en cualquier plano y resolución espacial será mayor. Vemos que en la primera imagen está la imagen antena temporomandibular. Aquí está la antena de columna. Vemos aquí una imagen de un paciente de cúbito supino, y en esta otra imagen vemos que la antena de cráneo. También vemos la antena de tórax, y por último la antena de rodilla. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.